Charlie automatiza. Dice: buenas tardes, en breve empezamos. Federitico. Dice: te quiero Charlie almohadilla w. Justo bolsa. Dice: Charlie, empecé a entrenar mi Java haciendo desafíos de una página, creo que estoy mejorando pero no llegué a los complicados jejeje. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Esta es la agenda, bien rápido la de hoy. Algo que también... acá una ayuda a memoria que me acordé. Que quienes tengan y quieran apoyar el canal, quienes tengan Amazon Prime, se pueden suscribir gratis, ¿no? Eso también es una colaboración para seguir apoyando al stream. Y bueno, y es gratis, eso está bueno. Que es Tescafé. Bien, como siempre, vamos a ir a la página oficial, que es esta. Y lo que nos dice acá es que, bueno, un framework end-to-end simplificado, no necesita contar con ningún tipo de WebDriver ni nada. Y que tiene soporte para pruebas cross-browser. ¿Sí? Si bien acá nos dice que instalemos Tescafé en forma global, no lo vamos a instalar de forma global, sino que lo vamos a instalar de forma local. A diferencia de por ahí de otro framework que estuvimos viendo otras semanas, no tiene tantas cosas, digamos, ya resueltas o integradas al momento de instalar el browser, el framework, ¿no? Es como que hay que hacer varias cosas un poquito más manuales. Así que bueno, vamos a hacer un poco de esas taritas manuales. Por acá lo indica. Bueno, no recuerdo ahora de memoria. Pero bueno, el requerimiento que necesitamos para utilizar este framework es tener instalado Node, ¿no? O sea que yo en particular tengo instalado ya la última versión de Node, que es Node 16. Así que ya tengan en cuenta eso. Acá les dice el soporte para todos los tipos de browser, incluso cloud, para ejecutar. Y bueno, tiene un par de cosas ahí más que en principio no lo vamos a llegar a ver. Tiene ahí una solución de low code, pero bueno, es de pago. Así que en principio no vamos a arrancar a ver esto. Bien, como les decía, voy a abrir la consola, pero antes de instalar, así tal como lo menciona acá, vamos a tener que hacer algunas cosas. Yo ya tengo preparada la carpeta en la que vamos a crear este starter. Lo único que tiene es, creo que un readme vacío y alguna cosita, no, nada, lo básico que te pide Git cuando creas el proyecto.
Y lo primero que vamos a hacer es, como no lo hace, a diferencia de otros browsers, lo que vamos a hacer es primero iniciar nuestro directorio. Vamos a hacer npm init, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Acá nos va a preguntar varias cosas, cómo se llama nuestro package, la versión. Esto por ahora no le completamos nada, después yo lo completo siempre. El comando, le vamos a poner test. Test por ahora. El repositorio, palabras clave, después yo las cargo. Y acá siempre pongo Chocolate. Uy, bueno, me queda mal el arreglo. Licencia, me pregunta si eso está todo bien. Y lo que hicimos, que lo podemos ver acá. No me diga que estaba en otra carpeta. No, bueno, creamos nuestro package.json. ¿Sí? Creamos nuestro package.json y ahora vamos a ir a instalar la dependencia. Bien, como dije previamente, no vamos a instalarla de este modo, sino que vamos a instalarla para que quede dentro del mismo proyecto. Entonces vamos a hacer npm install testcafé, ¿no? Instalamos la dependencia. Ahí rende un poquito la consola. Creo que al render la letrita para que se vea, creo que se ve un poquito mejor. Hizo algunos ajustes también, porque a veces tenía pérdida de frames. Pero aparentemente, por lo que veo, está todo bien. Bueno, mientras que se instala la dependencia, es importante que sigan, digamos, si lo van a hacer de cero, que primero sí o sí haga el npm init para que les genere les haga el setup inicial del proyecto, porque luego hace algo un poco extraño, así que les sugiero hacer eso principalmente. Bien, instalar la dependencia, la versión es la 1.18.3. Y lo siguiente que vamos a hacer, como mencionaba y como podemos ver, instaló la dependencia, pero no nos hizo más nada. O sea, lo único que tenemos es la dependencia, ¿sí? En comparación con otro framework que vimos, que al momento de instalar o que tenía algún tipo de wizard, ya sea Playwright, nos preguntaba, por ejemplo, si queríamos tener un workflow de GitHub Actions. Nos generaba un test muy pequeño de ejemplo, como para partir de, en este caso, test café, está la dependencia y nada más. O sea, acá es un punto por ahí, un aspecto de mejora respecto a otros frameworks como Playwright, que mínimamente incluso hasta nos daba una GitHub Action de ejemplo, o WebDrive.io, que ya nos arma un ejemplo muy completo con Cucumber y demás. O sea, creo que acá hay un poquito un aspecto a mejorar. Incluso los otros frameworks ya nos instalaba por defecto, nos hacía la configuración para utilizar TypeScript, o nos preguntaba si queríamos usar TypeScript. Acá, nada, instalamos la dependencia y nada más. O sea que vamos a tener que hacer bastante trabajo manual. Bueno, y con respecto a trabajo manual me refiero a hacer las configuraciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar el proyecto para decirle que vamos a usar TypeScript. O sea que vamos a decirle npx tsc --init. Vamos a inicializar. ¿Qué nos hizo esto? Ya lo vimos en algunas oportunidades. Nos creó el archivo tcconfig.json con todos los parámetros básicos para la transpilación y el uso de TypeScript, ¿sí? Entonces, como pueden ver, nada no muy automatizado. Pero bueno, vamos a crear una nueva carpeta. A ver, bueno, vamos a crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, src. Y acá adentro, no sé, una carpeta que sea test.
Y acá adentro podemos crear una carpeta, un archivo. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a popular, que se llame, no sé, user test.ts o users.ts en principio. Volvemos a la documentación oficial. Vamos a revisar a ver qué nos dice la documentación oficial. Bueno, dice, a ver, vamos a crear nuestro primer test. Acá nos dice las directivas para instalar, que ya lo hicimos. Ya instalamos. Acá nos dice que tiene soporte para TypeScript, pero no es que el mismo instalador o algo dentro de la documentación nos dice cómo hacerlo, ¿no? Es como que dice andá y preguntale, andá a la documentación de TypeScript a ver cómo hacer para poder tener dentro de este framework soporte para TypeScript. Lo primero que nos pide importar para crear un test, lo voy a maximizar un poquito, es importar desde el módulo de Testcafé un selector, ¿no? Con esto es lo que vamos a hacer la gran mayoría de cosas. Así que lo primero que debería de tener nuestro test es lo siguiente. A ver, un segundo. Un segundito. Bien. Quiero verla. Segundito. Así no me pierdo mis notas. Bien. Entonces lo primero que tenemos que tener es el import de esto. Entonces vamos a copiarlo y vamos a ir creando de a poco según lo que nos indica, ¿no? Y luego nos dice que tenemos que declarar un fixture, que básicamente es el que se va a encargar de agrupar todos los tests. Le podemos dar un nombre y le podemos definir cuál es la page que queremos que ejecute, sobre la que se van a ejecutar nuestros tests. ¿Sí? Entonces, primer paso, import de selector desde el módulo de Testcafé. Luego declarar el fixture respectivamente. ¿Sí? Bueno, acá tienen ejemplos que pueden ir siguiendo. Así que vamos a copiar esto tal cual, pero lo vamos a modificar de acuerdo a cómo queremos que se llame. Por ejemplo, nosotros queremos que se llame, no sé, login. Y la página que vamos a usar es la misma que habíamos usado, o la misma del ejemplo en realidad, que nos daba WebDrive.io. Esta es la página de ejemplo. La miramos, que era un login. Así hacemos exactamente lo mismo, o tratamos de replicar lo mismo y luego vamos a comparar. Entonces, nuestro fixture se va a llamar login y va a arrancar desde ahí. Seguimos con la documentación oficial. Nos dice que desde ahí, una vez que ya definimos el fixture y le dijimos cuál es la URL con la que tiene que arrancar, ya podemos arrancar con el primer test. Bueno, vamos a crear el primer test. Y siguiendo, yo voy a dejar por acá que tengo el ejemplo de lo que fue. Este era el ejemplo, ¿no? De que habíamos utilizado. En este caso, no vamos a usar Gherkin Cucumber porque, bueno, el framework en principio no lo da. Así que vamos a escribirlo de otra forma, como nos indica la documentación. Pero este es el escenario que teníamos, que nos íbamos a loguear una aplicación con esta información. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de replicar en este caso. Entonces el test se llamaba, vamos a cambiar, as a user I can login to the secure area. Así se va a llamar nuestro test. Perdón. Acá, este test se va a llamar así. As a user. Bien. A ver, ¿qué más nos dice? Importante.
así como TypeScript, así como Playwright, así como Web3.io, Tescafe utiliza el modo async await, ¿sí? O sea que vamos a trabajar con promises para acceder a los elementos. Todos los frameworks modernos ya trabajan basados en JavaScript y TypeScript, ya trabajan de esa manera. Acá nos da algunos ejemplos. Bueno, ahí nos daba algunos ejemplos. Y acá ya nos dice cómo en teoría esto ejecuta. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a ejecutar. Y acá nos dice cómo se va a ir viendo los resultados. Bien. Acá nos da un ejemplo de qué es lo que podríamos hacer. Importante. Este T que está acá es como es el que nos permite controlar. Este sería como el browser, ¿sí? Este se denomina test controller. Cuando hagan await T es parecido como en otros frameworks, browser. Este es el control o driver, no sé, por ejemplo en Selenium. Entonces siempre que hagamos referencia a T es como estar haciendo referencia al browser en este caso, ¿no? Y por ejemplo acá lo que hace es, vamos a copiar esto, lo vamos a modificar igual para nuestra necesidad. Bien. Ven que acá dicen test controller con type test text va a recibir dos parámetros. Primero un selector y luego el valor para escribir un texto, ¿no? Como el send keys sería. Y acá lo concatena, como lo pueden ver, ¿no? O sea, primero hace a este selector, le escribe a este selector developer name, le escribe John Smith y luego hace clic a este botón. Algo que explica por acá documentación oficial, que no recuerdo dónde, es que tiene esperas implícitas, ¿no? Que solventa todos esos problemas de asincronía que tiene muchas veces los frameworks de automatización de pruebas de frontend, ¿no? De que no apareció el elemento, no se terminó de renderizar y esas cuestiones. Bueno, en este caso, no. En este caso, directamente cuando uno le pasa un selector, incluso para las assertion, que ahora lo vamos a ver también, cuando uno indica que busque esto, reintentan tantas veces como el timeout máximo, que ahora no, creo por default debe tener, no sé, 3 segundos o una cosa así, que igual se debe poder modificar. O sea que reintenta hasta el timeout máximo, hasta que aparezca el selector y luego opera con el mismo, ¿sí? Eso, bueno, es muy útil. El selector que habíamos usado en su momento, lo podemos volver a mapear, que es este. De paso revisamos. Bueno, esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Selector half. Hoy vamos a mapear el elemento. Esto ya lo tenemos mapeado, ya está mapeado en el ejemplo, ¿no? Pero para que veamos cómo haríamos. No me registré. Bueno, no vamos a usar el de selector half, lo vamos a hacer en forma manual. En este caso tiene un ID username, así que lo vamos a modelar con el CS selector. Username. Y el valor que le poníamos está por acá. Es Tom Smith. Vamos a poner Tom Smith. Y acá podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, type text, ir a buscar el siguiente selector, que era password. Bien. Password. Y el password lo vamos a copiar de acá. Super secret password. Y el último elemento es el submit. Uy. Que era type submit.
vamos a poner así. Es un button. Bueno, como pueden ver es un button que tiene el atributo type igual a submit. O sea que esto lo vamos a escribir de esta manera. Si usan... Bueno, yo justo hoy no me registré ahí en ese browser. Pero si usan Selector Hub, les sugiere todos estos selectores. Así que eso también se los sugiero que lo puedan implementar. Bien, este test bien sencillo. Lo único que hace es tipea el texto en ese selector, tipea el texto en este otro y hace clic en ese botón y nada más. No controla absolutamente nada. Como primer test, me parece que está bien. Entonces, volvemos a la documentación oficial. No nos quedó ahí el selector. Pero bueno, ahora después vamos a ver por qué. Según la documentación oficial, para ejecutar el test, deberíamos decirle test café y el archivo que queremos ejecutar. En este caso lo vamos a hacer. Vamos a agregar un nuevo comando, o vamos a tomar el comando test y vamos a ejecutar, ya les digo, vamos a hacer test café, voy a copiar esto así, test café, Chrome, y acá le vamos a decir src barra test users, ¿no? En teoría, siguiendo lo que dice la documentación oficial, debería funcionar. Vamos a probar. npm run. El nivel de organización me encanta. Perdón, Federico, recién veo el chat. Recuerden que tienen el comando speak. Que me pueden hacer preguntas por si no estoy atento al chat. Bien, entonces en teoría, a ver si no fallan los cálculos. Abrió nuestro Chrome. Completó. Bueno, va un poquito... Bueno. Bien. Test bien sencillito, sin mucha mayor complejidad. Este como primer test me parece que está bien. Vamos a volver a la documentación oficial. Y quería que veamos algo de las asserts. Primero, a ver qué es. Hay veces que algunos frameworks para hacer assertion por ahí requieren de alguna librería diferente, ¿no? Algo que no mencioné recién, pero bueno, acá en la documentación oficial nos dice las acciones que podemos hacer, ¿no? Yo utilicé type text, pero bueno, está click, hover, set files, no sé. En esta parte de actions vamos a poder ver todas las acciones que vamos a poder hacer para interactuar, ¿no? Trabajar con iframes, ¿no? Varias clic, doble clic y nos da ejemplos. Por ahora era un ejemplo bien sencillito. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo avanzamos. Bien, a ver qué más nos dice. Guides. Instalamos la estructura del test, como dijimos. Lo primero que nos va a pedir, como dijimos, es lo que seguro nos va a pedir que esté definido es el fixture. O sea, el fixture va a tener que estar definido y luego vamos a poder tener tantos tests como prueba necesitamos hacer dentro de ese fixture. ¿Sí? Esta es un poco la estructura de test que propone que utilicemos test café. ¿Sí? Como siempre, como ya dijimos varias veces, es una función asíncrona. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con async y await. Y siempre a partir del test controller, ¿no? O la variable general t.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá nos dice que si bien podemos setear a nivel fixture la página que vamos a usar para todo este test, para todos estos tests, de todos modos, a nivel test le podemos setear si hay alguno que requiera ir a una página diferente, ¿no? O sea, vamos a ir a decirle test.page. Y si este test requiere otra página diferente, lo primero que ejecutar es esto y lo va a situar ahí. ¿Sí? Lord Black dice: el fixture vendría a ser como el background. Se le pueden agregar más cosas al fixture. Como el background de... no. Si te referís como el background de... de Cucumber, que en el background vos definías qué es lo que iba a ejecutar previamente a cada test, no sería de esa forma, sino sería más como el contenedor, sería como el feature file, por así decirlo, el fixture. ¿Sí? Eso sería el fixture. Avísame cualquier cosa si por ahí no se entendió o no quedó claro. Bien, tenemos los hooks. Los hooks básicamente van a ser... Hay diferentes tipos de hooks. A ver si lo podemos acá. Juli Belmonte dice: hola Charlie, ¿se puede testear services con test café o únicamente UI? Juli en principio es exclusivo de UI, de web. ¿Sí? Tiene una función que no sé si vamos a... Pues me gustaría analizarlo un poco más, pero es que me pareció interesante. Que tiene una función que se llama mock service, que es, por ejemplo, si tu página web hace invocaciones a servicios, se llama interceptor mockup, una cosa así se llama la funcionalidad. Lo que hace es, vos podés agarrar, Pablito querido, gracias por pasarte. Te decía, tiene una funcionalidad muy interesante Test Café, que no la recuerdo por lo menos de algún otro framework con el que trabajé, que es que vos podés agarrar, supongamos que tu página de acá se conecta con alguna API, la que sea, ¿no? Tiene una función que se llama interceptor, que se encarga de interceptar, entonces intercepta esas invocaciones y lo que puede hacer es hacer mockups de eso, o sea, dar una respuesta que vos definas a esa sin ir a esa API en particular. ¿Sí? Eso está bastante interesante, ¿no? O sea, si vos de repente tenés una aplicación que tiene alguna dependencia con alguna API y en ese momento no funciona o no sé, o lo que sea, podés hacer que tus tests no vayan a esa API, capturen ese request y vos le digas qué response dar, qué respuesta dar. Eso está muy interesante. No creo, este es request mock class. Pero no, en principio no está preparado para test de APIs. Así, salido de la caja, digamos, ¿no? Bueno, acá justo me fui a un lugar que no quería ir, no era este. Bueno, quería mencionar lo de los hooks, que podés usar tipo before, así como mencionaba con lo de background, y como lo tiene por ejemplo JUnit y varios utilitarios así, es lo de que vos puedas setear los hooks, decir, antes de el test, no sé, before all, haga tal cosa, ¿no? Entonces, si por ejemplo cada test tiene que setear alguna precondición particular para hacer algo, vos con ese hook le decís que antes de hacer el test o antes de hacer todo el fixture, haga algo, o después, ¿no? Esos son los hooks de after test o before test y cosas de ese estilo, ¿no? Eso se puede... Ahora no lo encuentro. Creía que estaba ahí en la parte de hooks. Pero bueno, no me quiero desviar todavía. Pero bueno, eso también se puede hacer. Tal como se puede hacer también en Java y en varios otros frameworks. Entonces, esta es la estructura base que sugiere, ¿no? Parecido a lo que vimos la otra vez con Playwright. Test, o sea, fixture, ¿no? Como que en este fixture deberíamos englobar algún aspecto funcional determinado, ¿no? O sea, deberíamos tener tanto fixture como, idealmente, como aspecto funcional. Y adentro test que sean relevantes a esa funcionalidad.
Entonces ya tenemos la estructura que sugiere, que es esta, no mucho más que eso. ¿Qué más quería mencionar? La estructura de los tests. Ah, hay algo que está interesante. Déjeme que lo encuentro antes de ver qué nos propone para hacer Page Object Model, que es algo que se llama roles. Eso está bueno. Bien, Testcafé nos da la posibilidad de crear roles. En este caso, por ejemplo, uno podría crear roles si los datos o los usuarios, perdón, si los usuarios que intervienen, que interactúan con nuestra aplicación, cumplen diferentes roles, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos podés usar un rol, no sé, administrador, un rol, no sé, account manager, un rol, el que sea. Y luego, eso que definís como un tipo y que tiene un tipo de dato particular para usar, lo podés usar en tus tests. Eso me pareció interesante también, ¿no? O sea, por ejemplo, acá define un rol con determinadas características y luego, en los tests, reutiliza directamente ese rol. Entonces por ahí puede ser que el test, esto también me sugiere que podemos hacer tipo test guiados por los datos. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo también. Esta funcionalidad me parece que está interesante. También no recuerdo haber visto alguna otra cosa así similar. Pero nada, está bueno. Me gustó. Así que podemos crear roles. De acá nos da el ejemplo. Cómo crear, cómo usarlo. ¿No? Que bueno, fácil de usar, nos fomenta que tengamos código más claro. Acá nos dice que con un mismo rol podemos utilizar varios, no sé, varios aspectos dentro de nuestra página, ¿no? Nos evita que tengamos que hacer logouts manuales. Bueno, estos son un poco, y nos explica un poco de qué se trata y cómo crear un rol. Esto me parece que está interesante. Pero a ver qué nos dice sobre Page Object Model. Acá no se dice, bueno, para quien no lo conoce, Page Object Model, un patrón de diseño muy utilizado para todo lo que tenga que ver con automatización de pruebas de UI. Por ejemplo, otros browsers como WebDriver.io ya nos trae ejemplo por default del uso e implementación. En este caso, como vimos, era bien sencillo, no nos decía absolutamente nada. No nos daba nada, así que no tenemos ejemplo, pero bueno. Nos da acá la diferencia, ¿no? En este caso nosotros hicimos un test que estaban todos los selectores y las acciones en el mismo test, así como una debajo de la otra. Y acá nos da la opción de decir, bueno, te sugiero que crees una page particular para modelar esos elementos, ¿no? Y la forma que lo hace es de esta manera, ¿no? Una clase. Vamos a importar de nuevo el selector, que hoy no lo usamos porque lo pusimos de manera declarativa. Y acá nos muestra un ejemplo de cómo utilizando ese page reutilizarlo en nuestro test. Así que bueno, acá nos da un ejemplo y vamos a hacer uno. Vamos a ver cómo hacer en nuestro proyecto. Vamos ahí. Uy, se me fue todo. Dentro de esta estructura vamos a crear una carpeta que sea Pages. En esta carpeta, a ver cómo le habíamos llamado antes. Vamos a llamar igual. Le pusimos login page. Así que le vamos a poner login page. Nuevo archivo. Login.page. TS. Y siguiendo lo que nos sugiere, nos sugiere importar el selector y el test controller. Así que vamos a hacer eso. Tenemos esto y bueno, luego ya definir la clase, ¿no? O sea que vamos a escribir class login. Uy, me salió un carácter rarísimo.
Login page, bueno, algo que siempre menciono en todos los vivos es que el copiloto ya se dio cuenta que estoy utilizando qué librerías, qué demás estoy utilizando y ya me sugiere cómo construir un page object automáticamente, ¿no? Lo voy a hacer y ahora vamos a ver qué significa cada cosa. Bueno, acá me tiro un par de cosas, vamos a ver qué es. Pasa que yo lo quisiese hacer diferente. Bueno, acá me dice que esto no está definido y estas cosas. Vamos a declarar. Yo lo quería hacer de otra forma. Pero pucha. No lo quería hacer como lo dice. Como lo sugiere el copiloto. Sino me gustaba más la forma de crearlo directamente por getters. Pero bueno, a ver. Vamos a corregir las correcciones que nos pide TypeScript, ¿no? Dice no estás tipado. En teoría, con este ejemplo, como pueden ver, lo primero que hacemos es crear los selectores. Y la forma de crear el selector es modelándolo con este tipo, o con esta interfase, ¿no? Que es selector. Por eso lo importamos acá. Entonces, cada uno de los elementos de nuestra página lo vamos a modelar y lo vamos a definir el tipo selector. Y luego vamos a... Esto lo voy a cambiar ahora. No me gusta así. Entonces, cada uno de estos lo vamos a ir modelando como selector y el selector propiamente dicho. ¿Sí? Acá creo que... No recuerdo si será parecido a un otro, pero bueno. Nada, en principio nos dice pasame el string del selector y yo me encargo de retornártelo. ¿Sí? A mí me gustaba más la forma del tipo getter, ¿no? Que es parecido a lo que nos daba el ejemplo de WebDrive.io, que era así. Hacíamos public get y ya me va input input username. Sí, pero yo no quiero que diga esto. Sí. Vamos a hacer parecido, que me gustó esta forma. Y acá lo que vamos a hacer es, en vez de hacer return username, vamos a hacer esto. Que retorne el selector. Vamos a hacer esto para todos. Para los que no... Me parece que está más piola hacerlo de esta manera. Que este es el ejemplo, o esta es la forma del ejemplo que sugiere WebDrive.io. Que la verdad que me parece mucho más práctica. Federitico dice: ¿por qué es mejor con los getters? No sé si es mejor. Lo veo más fácil de entender directamente. Sinceramente no sé si es mejor, ¿eh? No quiero decir si es algo mejor o peor. Lo veo, ahora vamos a ver. Pero lo veo más fácil de entender con los getters. Porque en sí, definir la variable, asignarla, construir, hacer el new y que se guarden los valores. Y en realidad lo que quiero es, cada vez que quiero el selector, voy y lo pido. Y pido ese y chao. ¿No? Entonces, más que todo por eso, no es porque sea mejor o peor. Y el último getter era el del button. No sé si fue un poco desconcertante mi respuesta. Marce Benence dice: te olvidas de poner una capas más de abstracción que no siempre se necesita. Ahí está. El que sabe. Me gustó tu respuesta, Marce. Gracias por el aporte. Nada, ahora nos vamos a ver que ni siquiera tenemos que definir un constructor, nada. O sea, creo que se simplifica un poquito más el código. Así que más que todo por ese lado. Bien. Vamos a sacar este constructor y ven que ya no tenemos que definir esto. No tenemos que definir el constructor, sino que directamente le decimos mediante los getters qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos hacer. Y chao, digamos, acá vamos a dejar esto, que después lo vamos a hacer un comentario. Esa respuesta
políticamente correcta de Marce. Me mató. Entonces, este login, bueno, era parecido al que ya teníamos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer. Acá, como por ejemplo, en vez de hacer this username, bla, 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 es, le pido directamente al getter. Acá le pido de nuevo al otro getter. Perdón si no veo el chat, está bueno que me hablen con el speak, con el bot que habla. Bien. Es bastante parecido, si lo comparan con el del ejemplo de WebDrive.io. Definimos la... Ah, ¿para qué? Esto no va a funcionar. Y tenemos que... Sport... New... Sport... Ay, Dios. Por default, new... Pero, Dios. Ahí está. Bien. Ahora sí. Si no, no va a funcionar. No necesitamos generar un constructor. Directamente accedemos con los getters. Y la estructura parecida a lo que habíamos definido con WebDrive.io. Esto... Por ahora lo dejo acá. Pero lo voy a comentar. Porque quiero hacer otra cosa con el tema de las assertions. No está bien lo que voy a hacer, pero lo quiero dejar hasta ahí. Pues les quiero mostrar algo aparte. Bien, no agrego lógica ni nada dentro del PageObject. Vamos a nuestro test. Este era el test básico. Vamos a poner... replicar este test. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, no sé. As a user. No me gusta esto, pero bueno, vamos a hacer que diga así. Acá esto no lo vamos a hacer así porque vamos a usar nuestro page, entonces lo vamos a tener que importar. Y acá, por ejemplo acá, si no vamos a usar, bueno, acá sí lo vamos a usar. Vamos a importar nuestro page, que se llama Juli Belmonte. Dice: ¿puedo correr test en paralelo con test café? Sí, señor. Ahora lo vamos a ver. De hecho está bueno y lo podemos hacer multibrowser. Bien. Vamos a acceder a... Tenemos acá login page. Lo primero que vamos a hacer... o sea, si acá hubiésemos definido... yo creo que va a funcionar, pero bueno, lo quería hacer... Quiero hacer... antes de hacer algo, quiero pasar a un tema teórico. Assertions. Que está bueno como lo plantea. Vamos a assertions. Bueno, como siempre menciono, obviamente, además de hacer los flujos funcionales y demás de lo que tenemos que hacer, tenemos que validar que funcione, ¿no? Lo que estamos haciendo. Que tengamos puntos de control. Nos da una idea de cómo crear diferentes assertions, nos muestra la estructura sugerida, utiliza el ya conocido, el bastante digamos, comparado con otros frameworks que ya usan esta estructura de utilizando expect algo y luego que puede ser igual, que puede ser, no sé, que contenga y demás. Le puedes poner el valor que esperás, un mensaje y como un título de qué es esa assertion. Eso está bueno para a esa validación de identificarla luego cuando algo falla, ¿no? Si vos le pones quiero validar que, no sé, se haya cargado tal texto en tal lugar, le pones el valor, le pones una explicación funcional de ese que hiciste, ¿no? O sea, que se haya, no sé, que se haya dado de alta un usuario, no sé, una cosa así. Entonces, si algo falla, en el mensaje de error del log te va a decir falló dar de alta eso, ¿no? Entonces está bueno, porque dentro de tu test vos podés tener varias assertions,
¿no? O sea, un test puede tener adentro varios puntos de control. Y me gustó la forma que propone de hacer los puntos de control y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, acá este ejemplo se ve un poco chiquito. No sé cómo puedo hacer para... la pucha. Bueno. Quería sacar eso para que sea un poquito más grande. Pero igual lo vamos a... Ahí está. Acá lo que hace es... busca un selector. Se fija que primero el selector esté vacío. O sea, el input esté vacío. Luego le tipea texto. Y espera a posteriori que ese texto... Perdón, que ese texto esté contenido, ¿no? Entonces, me gustó cómo encadena lo que espera antes de hacer el test, o antes de hacer la acción, hace la acción y luego encadena cómo espera que tiene que estar el post de esa ejecución. Un segundo, me voy a aclarar la voz. Ay, perdón, Y como pueden ver, sin agregar ningún tipo de librería adicional ni nada, sino que directamente al test controller le dicen, espero esto sobre este selector, cuál es la validación que quiero hacer. Por ejemplo, acá le puse un título, ¿no? Espero que esté vacío. Entonces, si cuando va a arrancar esto no se cumple, te va a decir el error, input is empty, had failed, ¿no? Y a posteriori lo mismo. Esto me gustó como está hecho. Por ejemplo, si lo quisiésemos llevar así, parecido, vamos a copiarlo. Bueno, no lo vamos a copiar porque se lo vamos a hacer. Si quisiésemos hacer algo parecido, por eso no quería tener un método que haga todo en el PageObject. Esta era la razón. Quería mostrarle el ejemplo de esto de hacer el aspect con el mismo elemento antes y después de operar con el mismo. Eso me parece que está piola. Entonces, lo primero que vamos a hacer es await. Me agarró picazón de... uy. Esto no quería. Await. Y queríamos hacer una expectation antes, ¿no? Expect. Uy, a ver, ¿no lo puse bien? Sí. Await.expect. Y expect, ¿no? Pide un valor actual y la assertion respectiva. Nosotros decimos, queremos que login page punto input password punto value. Bueno, ahí ya nos sugiere todo el señor bot, nos sugiere todo. Acá nos dice, no vamos a usar el de password, por ejemplo, vamos a hacer el de, no sé, input, el otro, ¿cómo era? Username. Y queremos que esté vacío. Es el mismo ejemplo. Queremos que esté vacío. El siguiente parámetro va a ser, no sé, username is empty, que ya lo sugiere el bot. Y luego lo que vamos a hacer es type text, setearle un valor. Y luego, tal como daba el ejemplo, quiero ver que perdón, que el bot ya me lo calcula, el copiloto. Úsenlo, chicos, si pueden, la verdad que está buenísimo. Vamos a ponerle acá la assertion. Queremos que username is correct. ¿Sí? Todo en el mismo test. Entonces, valido que primero esté vacío, le pongo un valor y luego valido que ese valor esté correcto. ¿Sí?
Este es el ejemplo bien sencillo que nos da. A ver si funciona. Entonces, ponemos de tiempo. Vamos a correr de nuevo el test. O los test, en este caso. Si no hicimos nada raro, debería funcionar. A ver el chat. Pregunten, pregunten libremente. Para quien pueda hostear. Ahí están las instrucciones. La verdad que eso ayuda para que vaya ganando visibilidad el canal. Como sugería, si están de la aplicación móvil, desde compartir, ponen hostear canal. O Juli directamente... Belmonte dice: por cada test se levanta una nueva instancia del browser. En principio no. Creo que, no sé si se vio, pero creo que reutilizó la misma. Por lo menos por cómo está configurado así, no. Bien. Acá el log, por ahora no configuramos nada, no vimos nada de reporting. Y el log nos dice, este anduvo bien y este anduvo bien. Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué... A este vamos a ponerle, no sé, un punto acá abajo. O vamos a ponerle... Esto tiene que fallar. Y vamos a hacer que falle este test. Como siempre me gusta decir, tenemos que testear nuestros tests. Creo que abre uno solo. Termina y creo que vuelve a abrir. Pero ahora vamos a ver cómo hacer para que se pueda testear en más de un browser al mismo tiempo. El primer test, bueno, va a funcionar. Algo que por ahí es diferente a otros frameworks. Bien. ¿Ven que ahí falló? Y el log nos dice... No, lo que esperaba y lo que obtuvo, nada que ver. Dice que esperaba que ToothMeet sea igual a estos caracteres que puse yo. Y claramente no lo es. Entonces nos dice dónde falla. Cuál fue la assertion que esperaba que funcione. Nos da bastante detalle. Cuál es el test, la línea incluso acá, ¿no? Entonces podemos ir a ver que en qué browser ejecutó, falló. Y podemos hacer debugging de qué es lo que sucedió. La verdad que está piola. Entonces vamos a arreglar este test. Obviamente este test. Y vamos a continuar haciendo sinergia. Si esto está bien, lo siguiente que queremos hacer es... Podríamos repetir si queremos a un test similar. Que sería para completar el password. El password tiene que estar vacío. Bueno, este no tiene sentido porque no lo vamos a poder validar. Y lo que vamos a hacer es... clic. ¿No? Al submit. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a validar que el username esté vacío. Le vamos a agregar ToothMeets. Vamos a validar que diga ToothMeet. Vamos a validar que el password esté vacío. Esto, por más trivial que parezca, hay veces que me ha tocado ver cosas del estilo que escribís en un campo y se replica en otro. O sea, estas cosas pasan, ¿no? Pasan y pasan. Bien, entonces vamos a seguir haciendo clic al siguiente. Y eso debería... Ah, bueno, pero acá deberíamos agregar alguna assertion más. Siguiendo el ejemplo que teníamos antes, teníamos otro page object. Que era secure page. En el que modelábamos. Entonces vamos a crear otra page más. Uy. Secure.page.
Yes. Ahí vamos a ir refactorizando algunas cosas que, como pueden ver, no son necesarias. Esto se va a llamar Secure Page. Como pueden ver acá, por ejemplo, acá el test controller no lo usamos, entonces no lo vamos a agregar. Y de hecho en el test no usamos los selectores porque la responsabilidad la tiene el PageObject. Entonces empezamos ahí a dividir las responsabilidades de qué hace cada cosa, qué hace cada clase. Dijimos que acá no vamos a usar esto. Y el elemento cuando se loguean, acá esto es ToSmith y acá era Super Secret Password. ¿Por qué vamos a hacer otro? ¿Por qué vamos a hacer otro? Porque estamos en otra page. Entonces tenemos que volver a modelarlo. ¿Sí? ¿Se entiende por qué vamos a hacer otro PageObject? Otra página dentro de nuestra aplicación. Otra página que tenemos que modelar en nuestro framework. En nuestro framework de pruebas. Entonces, creamos una nueva que se llama Secure Page. Y inspirándonos, como me gusta decir, en la otra página, que era la de WebDriver.io, tenía un único elemento, que era el de Flash Alert, que es este. Que vamos a inspeccionarlo y van a ver que tiene ID Flash. ¿Sí? Entonces acá, nuestra Secure Page, siguiendo esta lógica de directamente definirlo con un getter, vamos a definir un getter, que ya nos los dice, public get flash, y el selector va a ser flash. ¿Sí? Y no va a tener más lógica que esto, de momento. Lo que siempre me gusta... Ah, falta el export. Algo que siempre me gusta hacer mención es de no hacer sobre ingeniería, digamos, ¿no? Si en principio, por más que haya un montón de elementos acá y todavía no lo vamos a usar, vayamos paso a paso, modelamos lo que necesitamos, lo que usamos, y luego, si vamos a hacer algún test que necesita hacer alguna otra cuestión con otra cosa, o sea, logout, bueno, ahí respectivamente modelamos lo que tenemos que modelar y ya. Por esta página de ejemplo que hay poquitas cosas, es algo trivial, pero bueno, ya las cosas se empiezan a poner un poco más complejas. Es bueno no hacer sobre ingeniería. Bueno, ya hicimos nuestra siguiente page. Vamos a nuestro test. Vamos a importarla. Import. Esto era Secure Page. Desde acá. Y en teoría, luego de hacer Submit, también podríamos agregar otra spec, que acá ya no las sugiere. Lord Black dice: sí, se entiende, Charlie. ¿Qué se hace en caso de que hay dos páginas ligeramente parecidas, y cambian por un par de botones? Creamos una clase padre para las pages que tome las cosas parecidas. Sí, idealmente es eso. También se pueden crear, está buena la pregunta que hace Kevin. También idealmente lo que se puede hacer es crearse. Hay a veces que las aplicaciones, las páginas tienen muchísimas secciones. Kevin, me acuerdo, hemos visto aplicaciones que tenían muchos menú, submenú, tabs de acá para allá. Entonces a veces lo que podemos hacer es todo lo que sea común, empezar a crear como componente, ¿no? O sea, crear páginas que definan el comportamiento general o los selectores generales, y luego utilizar otras páginas o crear otras pages que hagan del complemento, digamos, ¿no? Que definan lo que no está, lo particular para esa necesidad. Pero sí, la idea es ir separando y que no tengamos los mismos selectores repetidos en diferentes pages, ¿no? O sea, si tenemos un mismo selector, claramente tenemos que definir una clase padre y que quien necesite ese selector herede de esa clase y lo reutilice, digamos. La verdad que toca ver bastante eso de tener selectores
repetidos por todos lados y es un problema. Porque si el día de mañana algo cambia, estás en un problema, digamos, ¿no? Porque tenés que ir a buscar por todos lados donde definís tus selectores. Cuando si vos lo tenés centralizado en un único lugar, la cosa no... La cosa se simplifica. Bueno, acá el copiloto se dio cuenta que luego de hacer login page, button submit, lo que queríamos hacer, y claramente al margen de que nos dijo el copiloto, queríamos hacerlo esto, ¿no? Queríamos ir a buscar el elemento flash alert y dentro del texto, bueno, habría que ver si funciona esto. Queremos ver que contenga este texto, que era igual al que habíamos utilizado en el ejemplo, ¿no? Y que es lo que dice acá. You logged into a secure area. ¿Ya? Y como en este... ¿Por qué en este caso usa contains? Porque si pueden ver, ven que está conformado por este iconito, el iconito este, y luego el texto, y además al texto adelante tiene un espacio. Esto pasa bastante. Pero uno acá no se ve, no se nota, bla bla bla, pero a veces se le agregan cositas, lo mismo que un espacio al final. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal. En este caso, si quisiésemos hacer equal, no nos va a funcionar, ¿no? Algo que quiero aclarar es que dentro de las expectations, no sé, a ver, bueno, no tiene todo el ejemplo, ¿no? Pero hay un montón, digamos. Acá usamos equal y contains. Entonces si buscas, si nos ponemos a buscar, van a ver diferentes. A ver si nos funciona este test. Creo que hicimos todo bien. Vamos de nuevo. A ver, más preguntas en el chat. Recuerden, si pueden, hostear el canal. Dan barra. En el chat escriben barra host Charlie Automatiza, espacio Charlie Automatiza. O si están de la aplicación móvil, le dan a compartir. Perdón, sí, van a compartir y le dan a host. Hostear o no sé cómo estará en su respectivo idioma. Bien, funcionó también, según lo que esperábamos. Vamos a testear. Si acá le ponemos, no sé, esto sí, no debería de funcionar y no debería decir, che, no aparece el mensaje que queremos. Testeamos nuestro test. Y ahí vamos. A ver, quiero pasar rápido a la parte de configuration file, que vamos a jugar un poquito. Quiero que me pregunten cosas, Juli Belmonte, no sé si estará todavía. Kevin viene ahí con las preguntas. Federitico, no sé si estará. Pregunten, Bueno, tal como esperábamos, falló. ¿Sí? Y acá nos dice cuál es el nombre de la assertion. Que el nombre de la assertion es esto que agregamos acá. ¿Sí? Entonces acá, leyendo este título, podemos interpretar, o deberíamos de poder interpretar rápidamente por dónde viene el error, ¿no? Entonces está bueno ese mensaje. Vamos a volver a corregir esto. Hay que el test. Bien. Bueno, acá ya vimos un ejemplo. Test declarado directamente sin seguir ningún tipo de patrón, siempre utilizando el test controller de test café. Las acciones pueden ser, están todas detalladas, ¿no? Pero pueden type text, click, no sé, hay forma de acceder con iframe, hay un montón son las acciones usuales que vamos a hacer dentro de la página. Y de manera ya integrada, esto me parece buenísimo, es que ya tenemos una librería para hacer las diferentes expectations, ¿no? Y que podemos ir encadenando sobre al utilizar el test controller, ¿no? Y este mecanismo asíncrono, podemos ir encadenando todas las acciones que querramos y se van a ir ejecutando. Juli Belmonte. Sí. Dice. Charlie, ¿podrías porfa hablar sobre Enyeisim Kiawait y por qué se utiliza de esa manera? Eso tengo que hablar, pero tendría que hacer un
Como se llama, un encuentro particular. Hay unos cambios que se dieron, que se definieron en el estándar de los que define cómo va a funcionar Internet, básicamente las páginas de Internet en general. Esto no era siempre así, no siempre se requirió, pero bueno, hubieron unos cambios. Los browsers ahora demandan que sí o sí funcione de esta manera. Antes, varios frameworks, como por ejemplo incluso WebDrive.io, tenían un modo sincrónico, pero que utilizaban un utilitario de Python, ¿no? En este caso, eso ya no se puede utilizar más porque vos no podés salir fuera del contexto del browser para hacer las interacciones, entonces no te deja utilizar algo que tenga dentro de tu PC, por así decirlo, ¿no? Entonces, la única forma que nos permite hoy por hoy los browsers modernos es acceder mediante el modo asincrónico. Entonces, sí o sí, todas las acciones que se hagan tienen que ser asincrónicas y siempre tenemos que esperar, porque lo que vamos a hacer acá es, cada vez que queremos ir y de hecho esta forma de asincronía también es lo que nos permite tener estas esperas o que los propios frameworks puedan implementar estas esperas automáticas que por ahí otro framework o antaño no teníamos de estos beneficios. Cada vez que vamos a ir a acceder o querer acceder a un elemento, básicamente lo que decimos es, le decimos al browser, quiero que me des este elemento, ¿no? El browser vamos a ver si esa promesa me la puede cumplir o no me la puede cumplir, ¿no? Entonces el browser se va a quedar esperando un tiempo determinado, máximo de timeout, a ver si esa promesa de existe ese elemento, si te la puede cumplir en ese lapso esperado o si no. Si encuentra ese elemento antes de que termine el timeout, se va a resolver esa promesa, ¿no? Y te va a devolver ese elemento. Si no, te va a devolver una excepción. Hoy por hoy, por lo que estamos viendo ya hace varias semanas, la mayoría de los frameworks modernos ya utilizan esto. Y también porque ya hay restricciones para usar otro modo sincrónico, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, WebDrive.io, y imagino que Tescafé tendrá el mismo tema. A partir de la versión 16 de Node, ya no se puede usar el modo sincrónico, entonces sí o sí hay que usar las promesas. ¿Sí? En este caso, por ahí a veces cuesta un poco explicarlo o entenderlo. Si nosotros no usamos el modo asincrónico, todas estas peticiones se van a ejecutar en paralelo, ¿no? Yo les voy a tirar en paralelo todas las ejecuciones y el browser las va a ir atendiendo y respondiendo a medida que, no sé, sin ningún orden lógico especial, ¿no? Obviamente eso atenta con la secuencia de pasos que nosotros queremos hacer. No queremos que primero se cargue el login, que luego se cargue el password y que luego se apriete el botón de submit. Por eso sí o sí, por más que usemos esta sincronía, tenemos que controlarla esperando hasta que se resuelva y se cumpla esa promesa, ¿sí? Porque en sí no sabemos si este selector existe o no existe. Se va a ir a buscar, internamente va a reintentar tantas veces, cada X segundo o cada X milisegundo va a intentar ir a buscarlo, y si en el plazo máximo de timeout se cumple esa promesa, te lo va a retornar y seguirá con la secuencia, ¿sí? Pero ya hoy los frameworks modernos sí o sí trabajan con async await. Pero bueno, yo sé que es un tema un poco complejo, yo tendría que preparar un día material y ejemplos para poder explicarlo. De hecho lo explico bastante seguido y sé que es un concepto que cuesta asimilarlo y entenderlo. Bueno, ¿qué quería mostrar? Voy a seguir con la guía. El configuration file. Por ahora estuvimos ejecutando los tests así, derecho a techo, con diciéndole ejecutan Chrome, esto es archivo y fin. No hicimos más que eso. Lord Black dice: en caso de no integrar TestCafe con un Gherkin, ¿qué estrategia se utilizaría para desarrollar pruebas con este tipo de frameworks? Y yo creo que esto es personal igual, ¿no? Primero tener una buena estrategia de organización de los tests. Que creo que no sé si lo charlamos un poquito la semana pasada. Que cada grupo de estos tests esté asociado a un aspecto funcional,
principalmente, ¿no? Que entonces, si nosotros tenemos funcionalidades de usuarios, de cuentas, de transferencias, de no sé, lo que sea, tratar de organizar primeramente los tests en este tipo de clases. Así, en este tipo, en fixture, que sean congruentes entre sí, ¿no? O sea, que los tests, que en el fixture de login tenga caso de prueba de login y no que tenga caso de prueba de dar de alta, no sé, que tenga de login, de dar de alta a un usuario, dar de baja, no. Si quiero hacer de dar de alta a un usuario, voy al feature de alta de usuario y ahí creo y agrupo todos los tests. Eso principalmente. Y luego organizar, que eso ya es independientemente de si utilizás Gherkin o no utilizás Gherkin, utilizar PageObject o algún patrón similar, digamos, o un patrón acorde, digamos. Luego, que los tests sean lo suficientemente atómicos, ¿no? Y que no hagas 100 millones de cosas en un mismo test. Preferible que tengas varios tests haciendo cosas que un test, super test, que pruebe todo. Eso también podría ser un punto importante a tener en cuenta. Y creo que en principio por ese lado, ¿no? Yo creo que cuesta un poco ver estos frameworks que por ahí deja, ya no tienen integrado por default la capa BDD y que uno describe por comportamiento, describe el comportamiento de otra manera y directamente mediante el glue y la step definition define cómo se va a comportar, pero tiene una capa adelante de esto. Por ahí cuesta un poco, pero bueno, son diferentes abordajes. Creo que ambos son válidos. A este le puse user, pero tendría que haber sido login. Pero bueno, pues lo vamos a ir cambiando. Quiero que no se me vaya el tiempo y quiero ver lo del config file. ¿Te cierra, Kevin, la respuesta o más o menos? A ver, docs configuration file. Vamos a buscarlo. Parecido a lo que vimos con otros, uno puede agarrar y crear un archivo. Lord Black dice: me cierra bien. Perfecto. Gracias, Kevin. Acá nos da varias opciones, como les decía. Ahora un comando corre todo y chao, digamos, no definimos nada. Podríamos hacer que las configuraciones y cómo que quisiésemos que corra nuestro test, crearlas a partir de un archivo de configuración, ¿no? Y acá nos dice que tiene diferentes formas de crear esos archivos de configuración, que podría ser un archivo JavaScript o un archivo JSON, ¿no? Y te dice acá la convención, ¿sí? Para crear eso. Y por ejemplo, si lo queremos crear en formato JSON, que prefiero hacerlo en formato JSON, así que vamos a hacer esto. Acá nos da algunas opciones. Entonces, bueno, vamos a crear nuestro archivo de configuración y vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahí adentro. Venimos acá. Podemos agregar más cosas a los tests y demás, pero bueno, quiero dar una vuelta de rosca a esto de la config. Vamos a crear una nueva carpeta que sea config y vamos a crear un nuevo archivo que se llame así. Bueno, este archivo le vamos a poner algunas propiedades. Uy. Qué repucho. Y vamos a ver cuáles son las propiedades que podemos verlo. Podemos setear dónde está nuestro código, el reporte, con qué browsers. Esto está bueno. Hoy justo hicieron una pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle la propiedad browsers. Y vamos a hacer que corra con Chrome y con Firefox al mismo tiempo. Entonces le vamos a decir Chrome. Uy. Chrome y Firefox. Al configurarlo así, ya le estamos diciendo que queremos que nuestros tests corran con esos dos browsers. CRC creo que decía. ¿No? A ver. Otra propiedad para decirle dónde está nuestro código.
Me fui acá. CRC. La propiedad es esa. Vieron que acá le estamos diciendo, en el comando, en el package.json, le estamos diciendo, che, anda a buscar acá. ¿Sí? Entonces vamos a decirle, no, anda a buscar acá. Bueno. ¿Cómo se llamaba? Por ahora users.ts, pero esto lo vamos a cambiar. Claramente no es un nombre lindo. ¿Qué más tenemos para agregar? Para buscar el... no me quiero olvidar de alguna otra cosa. Ah, reporter dijimos. Y vamos a meternos a ver qué trae. ¿Qué reporte nos trae? Bien, podemos crear. La propiedad se llama reporter. Acá le vamos a crear, no le vamos a dejar un solo reporte, sino que vamos a crearlo como un array. Y acá vamos a poner qué opciones de reporte tiene por default, sin agregar nada. Nos dice acá. Bien, lo que viene por defecto son spec, list, minimal, xunit y JSON. Medio que se quedó ahí un poquín corto. Comparación con otros frameworks, ¿no? Comparación con lo que ya veníamos viendo. Entonces, vamos a agregarle spec. Es el básico. Uy. Vamos a agregarle spec y xunit. Para que nos lo genere en formato. Oh, la punta del sauce. Bueno, spec. Ya empieza. Juli Belmonte. Dice. Charlie, ese reporte se puede generar como formato HTML. Si fue una pregunta, por los que vimos acá, creo que ninguno nos da en formato HTML. Perdón. Esto ya no está tan bueno. Bueno, vamos a agregar spec. Perdón, esto va a ser un array. Pero... bueno. Esto va a ser un array. Dijimos... uy, no, estoy malo hecho. Ahí está. Se me cambió el teclado, me parece. Bien, es un array. Vamos a ponerle spec. Bueno, el copiloto a veces se pone medio denso. Xunit. Y vamos a arrancar con esos dos. Tiene un par más. Perdón, me voy a aclarar la voz porque... ahora sí, gente. Ay. Los que vienen por defecto dentro del framework son estos. Spec, list, que creo que no es web. A ver, podemos revisar, pero... es este. Y chau. Un poco el que ya vimos. O sea que... se queda medio cortina eso. Sepan que tiene una forma de integrarse con Alio Report adicional. Pero la verdad que no funciona muy... o es bastante complicado de configurar. Yo tengo acá... dijimos spec en JUnit y una propiedad que le podemos decir dónde queremos que se hagan los test. Le vamos a dejar en, o sea, results, test results XML por ahora. A ver, vamos de nuevo. ¿Qué más podemos hacer en la
en el config. Acá. Reporter. Ya agregamos. Nos dice ahí que podemos usar JSON. Vamos a usar spec y JUnit. Los screenshots lo voy a dejar ahí en punto suspensivo porque la realidad que no funcionó bien. O copiando eso tal cual está ahí. No funcionó. Vamos a probarlo. Pero sepan que lo estuve probando y no funcionó. Le vamos a poner que tome screenshot. Que las screenshots lo tomen solamente si falla. No me convence mucho, pero bueno, no hay problema. Bien, entonces le hicimos browser. Estoy revisando por las dudas que no me falte nada. Que corra con Chrome y con Firefox. Que los reportes sean spec y xunit. Y que lo deje en la carpeta acá. Que tome captura de pantalla si falla. Bien. En teoría. A ver qué más nos dice. Porque ahora necesitamos hacer algo para... Listo. Tengo mi archivo de configuración. Por acá tiene que decir cómo lo ejecuto. Decía por acá. Línea de comandos. Y con el parámetro config file. ¿No? O sea que en teoría, si yo voy y modifico package.json, vamos a dejar este test, que es el que por ahora fans funciona. Y le vamos a decir test cfg. Deberíamos decirle test. Y le vamos a decir... ¿cómo era? Me perdí. Ah, ¿dónde está el config file? Ahí está. Menos config config file es esto en realidad. Ahí lo hizo el copiloto, pero esto es config file. Y esto está en punto config barra punto descafé rc punto json y chau, ¿no? Según lo que dice la documentación es esto. Bien. ¿Qué debería de cambiar ahora nuestra ejecución? Que debería de correr en dos browsers. ¿Por qué? Porque le dijimos en nuestro archivo de configuración que corra en Chrome y en Firefox. Así que debería de correr en paralelo toda la suite. A ver, ¿qué dice? npm run tcg, ¿no se llama? Ah, cfg. Ahora sí. Por las dudas lo voy a ejecutar de acá, ¿no? Porque yo le he puesto esto grande para que se vea. Porque el otro día me dijeron que algunas cosas no se veían. Entonces traté de agregar un poquito más acá. Muy bien. Bueno, algo me equivoqué. ¿Qué pasó? Ah, habré puesto mal la ruta, a ver. Esto está... src. Ah, users. No, se vio el error. Claro, le dije anda a buscar acá y no nos encontró. Vamos de nuevo. Perdón ahí el error. Ahí está. Abrió Firefox 97 y Chrome 98 creo. Y como pueden ver, no quiero tocar nada, digamos, pero está ejecutando los tests en paralelo en los dos browsers que le dije. ¿Qué configuramos? Esto está bueno. Justo que creo que Feitico había preguntado si podemos correr en paralelo. Ya podemos ver que en múltiples browsers podemos correr en paralelo.
Bien, acá nos dice que corrió en Chrome 98, Firefox 97, ambos en Windows, y que los tests funcionaron correctamente. Entonces, configuration file. Antes que se... Nos queda re poquito. A ver si puedo llegar a hacer. Quería hacer algo. Acá daba un ejemplo que estaba bueno para hacer... para ver un approach de test data driven. Mira, acá pueden ver un ejemplo. Vieron que bueno, no sé si lo vieron, pero bueno, habíamos visto para lo que es... Ah, perdón, antes de eso. Habíamos configurado... Bueno, en la salida estándar queda el reporte de spec estándar, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es el reporte de spec. El resumen. Y ya. Y acá nos queda el reporte de JUnit, que este es el que podemos crear un pipeline e integrarlo para ver los resultados directamente en nuestra herramienta de integración continua favorita. O sea, podemos levantar este archivo. Y si miro rápido... Bueno, a ver, podríamos probar a ver si anda lo de... Que a mí no me funcionó. La verdad que lo probé y no me funcionó. Vamos a hacer que falle un test. A ver si guardo la captura. Yo no lo puedo hacer que funcione, pero capaz que funciona. Configuramos según lo que dice la documentación de que genera una captura de pantalla cuando falla el test. O sea que debería de hacerlo automáticamente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? ¿Qué les va apareciendo hasta ahora? Esta opción. Esta nueva alternativa de framework. Por ahí yo sé que hay varios que ya estuvieron participando en otras... Están participando otras semanas, que estuvimos viendo otras cosas. Bueno, acá falló. Nos dice el error. Y acá nos generó la screenshot. Falló. ¿Y qué falló? Bueno, funcionó entonces. De Hantum 9. Capaz que configuré alguna cosa mal yo. Ah, está bueno. Bueno, esto está bueno que cuando deja el reporte de fallo, esto igual después, esta información de fallo se lee en la herramienta de integración continua, que para uno si está interesado puede ir a mi canal de YouTube a consultar y ver el video sobre Continuous Integration con GitHub Actions, que vimos bastante de esto, pero con framework con un framework de APIs que fue Karate Framework, pero tranquilamente se puede integrar esto. Y de hecho, no, eso. Así que esto lo podríamos ver. Queda integrado acá y nos dice lo mismo, ¿no? Dónde fue, qué es lo que esperaba. Acá nos marca en qué línea queríamos, en qué línea tenemos el fallo. Esto está bueno. Nos dice incluso en qué browser falló. Así que está interesante. Y bueno, las capturas de pantalla, en principio, como no tenemos, siguiendo la documentación oficial, no hay un reporte oficial para compaginar algo en HTML. Nos quedamos un poquito corto ahí para ver eso. O sea, estamos viendo lo que nos trae por defecto en el tiempo que disponemos, ¿no? A ver, nos quedan unos minutitos, pero quiero ver a ver si podemos hacer el ejemplo. Según este ejemplo, nosotros podríamos crear, por ejemplo, un archivo JSON con data, y ese archivo JSON iterarla tantas veces como quisiésemos dentro de nuestro test, ¿no? Entonces creamos un test e implementamos lo que denominamos Data Driven Test, ¿no? O sea, pruebas guiadas por los datos. Creamos un único test y estas pruebas se ejecutan tantas veces como data le carguemos respectivamente. Eso es, obviamente, fomenta la reutilización y demás. Esto es algo muy utilizado y muy valioso, ¿no? Porque
Si queremos agregar nuevos casos de prueba, bastaría con cargar datos en ese archivo respectivamente y ya está. La siguiente iteración, en vez de ejecutar n, va a ejecutar n más 1. O lo mismo si hay un caso de prueba o, de algún dato que ya no aplica, se quita y listo. Seguimos a otra cosa. ¿Sí? Vamos a seguir este ejemplo. Vamos a ver si lo podemos integrar y creo que con eso estamos para cerrar. Quiero escuchar dudas. Varias me estuvieron pidiendo que revise este framework, así que quiero más preguntas respectivamente. A ver, un segundo. Juli Belmonte dice: ¿eso que mencionas es lo mismo que los SID? No necesariamente. Bueno, en realidad, cuando utilizamos los SID, por ejemplo, para recrear, no sé, el contenido de toda una base de datos, esto está más bien asociado a con qué datos nosotros, a la gestión de datos para nuestros tests. No por ir a la gestión, a la generación de datos en sí, sino es cuál es el input que requieren nuestros tests para operar. Que sí, se podría tomar de algún modo como datos semilla, ¿no? Sí, se podría de algún modo hacer algún paralelismo con ello. Pero no, más que todo está apuntado a cómo nosotros podemos iterar nuestros tests de acuerdo a la cantidad de registro que pongamos como dato de entrada. Esa es la clave de hacer tests guiados por los datos. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Según esto, tenemos que leer un JSON. Lo vamos a hacer en este formato así medio raro, porque me falta una configuración, pero luego lo voy a arreglar offline para que lo podamos tener acorde. Vamos a crear dentro de... bueno, podemos crear acá para no hacer nada raro. Hago una carpeta que se llame data y acá adentro vamos a crear un JSON. Yo lo tengo preparado por acá, así lo hacemos práctico. Esto se va a llamar, no sé, login data.json. Vamos a crear un JSON que va a tener esto. ¿Se acuerdan que teníamos dos escenarios posibles? Si le poníamos un dato bueno, o sea, un user y un password correcto, el mensaje era, bueno, no sé si se acuerdan, pero bueno, este era los dos casos. Entonces podríamos con este mismo set de datos, hacer dos, iterar nuestro mismo escenario, tanto para el positivo como para el negativo, porque acá le pongo datos buenos y digo espero estar logueado, y le pongo datos malos y espero que me diga esto. ¿Sí? Este es nuestro ejemplo bien sencillito. Vamos acá y vamos a leer este Lord dato. Black dice: cuando hacemos pruebas guiadas por los datos, se incluyen también los datos para resultados esperados. Esto lo digo para casos donde las pantallas reciben muchas entradas y devuelven pantallas con campos para validar. Si me lo estás preguntando, si está bueno eso, y de hecho este ejemplo justo lo que hace es, le pasa datos de entrada, hace una combinación de datos de entrada y lo que espera como salida. No, o sea, esto en base a estos datos de entrada, esto es lo que espera como dato de salida. Entonces sí, está buena esa apreciación, está bueno que lo podamos parametrizar de esta manera. Es bastante usual eso. Bien, vamos a leer este dataset, que lo vamos a leer desde esto está en user, esto va a estar en data barra, no sé si era pregunta, Kevin querido. Ah, sí, era una pregunta. Sí, en este caso, y está bueno eso de incluir los datos que esperamos de salida. Entonces lo tenemos parametrizado. Bien, vamos a leer así, tal cual dice el ejemplo. Está medio ahí javascripteado, pero lo vamos a usar igual así. Y ven que acá le agrega que itera ese dataset. Entonces vamos a hacer algo así. For each dataset,
¿Y qué es lo que dice que hace? Un test. Este test se va a llamar, por ejemplo, parecido a esto. Pero en vez de... le vamos a dar una rosquita de algo. Vamos a hacer esto. El test se va a llamar as. En vez de que sea as a user, vamos a hacer algo de este estilo. El user en nuestro data es username, ¿no? Y acá lo tomamos como si fuese un... Este data es... acá tenemos una lista de elementos, ¿no? Va a iterar por cuántos... por cada elemento que tengamos acá, ¿no? Este es un arreglo. Esta es la posición inicial, la 0, la 1. Entonces por cada uno de todas estas que tengamos, y acá tenemos 10, va a ejecutar 10 veces. Y acá lo accede data, o sea, ese elemento, punto, o sea, este elemento que está acá, punto, el nombre del campo, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer as el usuario, I can log into the secure area. Así se va a llamar nuestro test. Y obviamente no vamos a hacer toda esta cosa que está acá. Pero sí vamos a usar los datos. El test termina acá, ¿no? Ven, vamos a hacer copy-paste, pero van a ver que va a ser bastante parecido a esto. Y vamos a cambiar algunos valores. Obviamente en la vida real no vamos a estar replicando los tests de esta manera, ¿no? Sepan que es a título de ver los ejemplos. Bien, acá se acuerdan que le pasábamos en duro o en valor fijo el valor. En este caso lo que voy a hacer es, vamos a leer de ese data. Esto me va a fallar seguro después, pero ahora lo voy a arreglar. En vez de pasarle el valor en duro, lo voy a leer del archivo de esta manera. Data.el campo. En este caso lo mismo. ¿Dónde está el password? En vez de decirle esto, le vamos a decir data.password. ¿Sí? Y el texto que esperamos que diga, ya quedó un test roto, ahora lo vamos a arreglar. Este texto, obviamente no queremos que diga esto, sino queremos que diga data.message. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bien, acá esto es lo mismo. El password que esté vacío. Pim, 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 pim. Y acá me va a estar fajando porque me dice... no lo voy a modificar eso ahora. A ver, for each user... Bueno. Nos estamos yendo un poco con el tema de TypeScript, pero bueno, tengan paciencia. Acá esto lo tenemos que seleccionar con un import, pero tengo que agregar una configuración en el tcconfig. Vamos a ver si no funciona, y si no funciona, lo probamos. Vamos a arreglar este test que quedó roto así. No va. Y vamos a correr la suite. Ah, no era así, perdón. Era con este. Y vamos a correr de nuevo test cfg. Y ahí vamos. Ya vamos cerrando, ya falta poquito. Me quedó fuera algo de integración continua, pero bueno, después vamos a hacer algo aparte de integración continua. De hecho nos da un... Si bien no nos autogenera ni un pipeline ni nada por el estilo, la documentación oficial nos dice cómo podríamos crear un pipeline para ejecutar nuestros tests. Datos que voy contando mientras. Tiene algunas restricciones con el tema de la captura de pantalla. Y es que, por ejemplo, si esto se ejecutase de manera remota, con algún servicio tipo, no sé, Sauce Labs, Browser Stack o algo de ese estilo, hay restricciones con las screenshots. Eso es una limitación técnica que ya tiene el framework, ¿no? Eso lo veo como algo también un poco
restrictivo respecto a otros frameworks que no tienen ese problema. Si bien no llegamos a ver todavía algún ejemplo de cómo correr en la nube, sepan que Testcafé tiene esa restricción. Muy bien, corrieron nuestros tests. Algo que quiero destacar es que vieron que pudimos parametrizar acá en el título en base al dato que leyó de ese JSON. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de bueno esto de poder iterar un dataset? Perdón, que a partir de un dataset nos permita iterar la cantidad, nos permita iterar un mismo test caso de prueba. Es que acá podríamos agregar otro dato, ¿no? O sea, acá podríamos agregar y no tenemos que ir a tocar el test, ¿no? Y miren lo fácil que podemos agregar test, ¿no? Acá podemos decirle que, no sé, foobar o barfoo. Barfoo tiene que ser también malo. Malo digo, ¿no? También tiene que ser un usuario inválido. Venimos de nuevo, o sea, agregamos un nuevo dato. No tocamos nada de lógica ni de nada. Ejecutamos nuestros tests y ya ampliamos la cobertura. Sin tocar código, sino modificando un archivo de datos. Que insisto, la fuente de datos por ahora la leemos de un archivo fijo en JSON, pero en la vida real, si nosotros pudiésemos conectarnos a una base de datos y traernos los datos e iterarlos, ni siquiera hay que hacer ningún tipo de cambio en nada, ¿no? O sea, la consulta se obtiene los registros que necesita, los itera y ya, ¿no? Entonces, sin necesidad de modificación de código, nuestros tests se hacen más reutilizables y nuestra suite escala mucho más rápido, ¿no? Y obviamente la cobertura. Bueno, creo que por hoy me parece que ya estamos. Vamos a que corra. Quiero ver que se va a ver un registro más. Algo que me llamó la atención, que bueno, tendría que investigar un poquito más por qué. Pero... Juli Belmonte dice: gracias por tus explicaciones, Charlie. De nada, Juli. De nada. Espero que se haya entendido. Espero que lo puedan probar también. Después le voy a dejar el ejemplo. Obviamente después voy a dejar el video en YouTube también. La idea era, bueno, que pueda poder dar un vistazo. Marce Benence dice: buen laburo. Gracias, papá. Como ven, se agregó el test. Y el costo fue tocar un archivo JSON. ¿Sí? Fue bien sencillo. Nos quedaron algunas cosas en el tintero. Y voy a cambiar la imagen para vernos un toque para el cierre. Bien. Como aspectos, para hacer así una review general o un resumen de cierre. Me pareció que es un framework... Federitico dice: genial el stream de hoy. Hace rato tenía curiosidad de la herramienta, gracias, Charlie. Buenísimo, Federitico. Me encanta que te haya gustado. Es una herramienta, es un framework que la verdad que se usa bastante. Cada vez que si uno ve publicaciones de job description y demás, son frameworks que se usan y se piden bastante. Creo que por ahí el setup se queda un poquito corto con las cosas que nos da, ¿no? O sea, requiere por ahí un poquito más de conocimiento o nos da un poquito menos cosas, ¿no? Porque tuvimos que hacer varias cosas manuales, como setear nosotros, las configuraciones para utilizar TypeScript. No tiene como un wizard que nos va guiando para decirnos qué es lo que necesitamos o darnos ejemplos. La documentación me parece que está muy completa, está bueno los ejemplos. Me gustó cómo simplifica el tema del test controller para que directamente mediante el test controller puedas incluso encadenar todas las acciones utilizando, bueno, el modo Async Await, que ahí se pidió una explicación. Ya vamos a ver cómo podemos darle una vuelta a eso para que se vaya entendiendo, porque es algo que cuesta entender y nos lleva a cometer varios errores en la construcción por no agregar los await respectivos, digamos, ¿no? Me gustó eso de las assertion que ya vienen integradas, la expectation, digamos, que podemos crear. Me pareció muy completo de directamente en un mismo
ir concatenando todas esas assertions. En el antes y el después de acceder a un elemento, implementamos rápidamente un ejemplo con PageObject. En base a lo que sugería, igual de lo que sugería lo cambié un poco, en base a lo que a mí me parecía que era un poco más práctico. Creo que el uso del tipo como identificado como selector también le da semánticamente más claridad al código que generamos, ¿no? O sea que definimos y accedemos a selectores, así que está bueno llamarlos de esa manera. Vimos que de manera rápida pudimos generar un test, o pudimos generar test utilizando test data driven, ¿no? Con un simple ejemplo, procesando un archivo JSON, y la verdad que el costo fue bastante bajo de hacerlo. Creo que en términos de capa de reporte se queda un poco atrás comparado con otras alternativas, incluso la de Playwright, que no llegamos a verlo y después yo lo vi offline. Playwright, también cambiando una configuración, ya te da un reporte HTML nativo, en este caso de manera nativa, no tiene un reporte HTML. Hay que recurrir a plugins de terceros. Si bien otras alternativas tienen opciones de terceros, ya te da la opción de poder seleccionarlas, como es el caso de Playwright, como es el caso de WebDrive.io, que si bien no tiene una capa de reportes propia o fuera de la de spec, nos da una fácil integración con Allure. Y en el caso de Playwright, una versión nativa de HTML. Como todo, bueno, hay puntos muy buenos. Hay puntos que estaría bueno dar, que tenga por ahí alguna alternativa. Insisto, por ahí alguien que tiene que empezar de cero, por ahí le puede complicar un poco más porque tiene que hacer varias cosas manuales y no están tan explícitas, por más que haya ejemplos. Pero en líneas generales me pareció un framework muy, muy interesante. Creo que por ahí el setup es un poquito por ahí complicado, pero creo que si ya nos toca trabajar en algún proyecto que ya tiene el setup hecho, empezar a iterar y crear test parece una tarea por ahí no tan complicada. Eso es un poco mi visión general. No llegamos a ver varias cosas que tenía ganas. Bueno, vimos que... Bueno, quería ver eso, la parte de integración continua. Y los reportes de terceros que no llegamos a ver. Así que creo que en líneas generales me parece que es un framework interesante. Con algunas oportunidades de mejora. Pero me parece que es interesante y lo veo bastante práctico. Así que esa es mi breve review de hoy. Muchas gracias a todos y a todas las que participaron hoy. Gracias por sumarse. Vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Vamos a codear. Ya, vamos. Me ayudan a saludar a Vamos a Codear. Bueno, ahí voy a dejar el raid. Nuevamente, como siempre, muchísimas gracias a todos. Sepan que están las redes, canal de YouTube, Twitter. Estuvo muy bueno Test Café. Sí, la verdad estuvo muy, muy interesante. Y bueno, estén atentos a las cosas que se vienen, que la verdad que se vienen un par de cosas muy, muy, muy interesantes. Así que bueno, feliz viernes y acompáñenme a saludar a Vamos a Codear. Les mando un abrazo. Y sí, también hice claro que debo como 9 millones en el banco gracias al CAE. El CAE.
Hola, Leanges. ¿Qué más? Sergio dice, por ejemplo, en España hay varios que son bastante malos y muy caros. Ah, es verdad que vos eras de España. Es retarde allá, ¿no, Sergio? Videro Berger, me gusta Henry. Buenas. Hola, Federico. Hola, Charlotte Matiza. Muchas gracias por el like. Otra vez. Cae crédito aval del Estado. Eso es de acá, Argentina.